Verán, esta historia se remonta hace algunos años atrás. Yo era pequeño y me acuerdo que en mi ciudad sabían venir lo que se les conoce como circos, es decir, eran centros de diversión, donde las familias iban a entretenerse, y en mi ciudad había cierta demanda de estos circos, ya que solían llegar pero no se quedaban mucho tiempo, es decir, venían 2 veces al año y se quedaban en un tiempo muy corto, un mes máximo, si no te digo solo semanas. Y lo peculiar de esto es que ciertos payasos solían ir vestidos con la ropa de payaso de sí, en un carro pequeño, anunciando la gran llegada del circo de los payasos. Todo bien hasta ahora, ¿no es cierto? Unos payasos haciendo promoción de su gran show. Nada malo en sí, solo pura publicidad. Pero esa vez fue diferente. Un día estaba dentro de mi salón de clases. Estaba en la escuela como lo actual. Y de la nada, casi para ya irnos a la casa, es decir, la hora de salida, se escuchó un golpe a la puerta, como cuando alguien toca tu puerta para que le abras. Y eran estos payasos. Y empiezan un show, como que de risa y todo bien, pero en un momento uno de ellos iba cargando algo en su mano. Parecía ser un papel, pero no se percibía muy bien lo que contenía adentro de él. Y en un momento, el señor que tenía estos papeles principalmente no estaba vestido de payaso. En sí solo tenían puesto el maquillaje, pero había algo raro. No tenía maquillada esa sonrisa que todo payaso suele tener. Entonces empezó a hablar y anunció: solo por hoy y esta semana hay una oferta, mis queridos muchachos. Ustedes y sus familias pueden ir a divertirse en el circo de los payasos. Y la oferta era algo rara para nosotros, ya que anteriormente yo ya había ido a estos escenarios y nunca habían bajado precio. Y ustedes pensarán, quizás porque la gente no iba, pero en realidad sí estaban yendo y se llenaban, ya que había mucha gente interesada, como en ocasiones anteriores, y no se había escuchado problemas relacionados quizás con la zona donde estaba circo, es decir, el lugar o terreno quisiera cobrarles algo más de lo que les había cobrado, me imagino yo. Por lo cual yo y mis amigos fuimos a avisar a nuestros familiares de que el show iba a ser muy barato de ver y que si podíamos ir, y me dijeron que sí a mí y a mis amigos también, por lo cual estábamos muy emocionados de que llegara ese día. Y un día pasó algo muy claro y oscuro. Nosotros estábamos jugando en el área que sabíamos jugar, con ellos al fútbol, pero un momento dejamos de jugar y empezamos a conversar sobre el circo y el día que íbamos a ir. Y de la nada, una persona pasó por al lado de nosotros y se nos acercó, quizás porque escuchó esa conversación, y nos empezó a contar algo que a nuestra edad era muy cortante y grave. Si me pongo a pensar ahora, verán, principalmente donde yo vivo, hay ciertas zonas donde son boscosas, ya que es una mezcla entre rural y urbano, y el circo está ubicado en una zona boscosa, al lado de un río que conectaba el punto de la ciudad que es dividido en dos zonas. El circo estaba, digamos, pongamos este ejemplo, el circo estaba ubicado en la zona A y nosotros, como muchas personas, estábamos ubicados en la zona B. Y ciertamente para llegar en ese momento a donde estaba el circo, habían dos caminos, uno que era muy transitado y era la calle principal, rodeado de casas, etcétera, pero el otro era conocido como Los Muros. Y verán, este nombre es relacionado porque realizaron hace mucho tiempo atrás esta obra para que contenga este río antes mencionado, porque solía crecer mucho en la época de invierno. Pero lo peculiar de esta vía, conocida como Los Muros, es que era una zona desolada, casi sin casas, era como boscosa, y lo más escalofriante es que estaba muy al lado del circo donde estaban los payasos. Debo admitir que esta zona era muy familiar para mí, ya que yo sabía pasar solo por ahí, casi a menudo, pero ese día cambió todo para mí. El señor empezó a contarnos que si nosotros no habíamos escuchado sobre algunos niños desaparecidos. Y ciertamente que en ese tiempo en mi país se hablaba mucho del tráfico de órganos de infantes, niños, y era un tema muy hablado, pero para nosotros en ese entonces, que éramos niños, ciertamente ese tema ni lo topábamos. Es decir, casi ni sabíamos, éramos niños, hasta que este señor nos habló de ello, y me acuerdo que no sabíamos, y él nos conversó con las siguientes palabras. Verán,
muchachos, ¿ustedes conocen la famosa vía de los muros? Y yo salté de una y primerito le dije que sí, pues el señor me dijo: ¿en serio? ¿Sí la conoces? Verán, ahí pasan cosas raras, no pasen por ahí por la noche, es muy peligroso. Y les juro que en ese momento fue un antes y después, ya que nos mencionó la palabra payasos. Y sí, nos dijo: muchachos, no pasen por ahí porque los payasos de ese circo que recién llegó están secuestrando a los niños que pasan por ahí en las noches y le están llevando para vender sus órganos. La verdad que después de escuchar esto jamás volví a regresar ni pasar por esa vía por el miedo que sentía, además que lloraba para ya no ir al circo del miedo que tenía. Y quiero revelar algo: yo siempre he sido desde muy pequeño reservado, pero en el contexto de conversar mis cosas a los demás, mis problemas y lo que me pasa en sí a mí. Siempre he tratado de solucionarlo solo, por mi cuenta, tanto que ni a mis padres les conversaba sobre ellos. Así que, ¿qué cree? No les dije a mis padres sobre este tema, simplemente dejé que pasara el tiempo. Ahora que soy relativamente adulto, me pongo a pensar si lo más extraño era el circo y los payasos, o quizás la vía, pero me pregunto quién era el señor. La verdad que no me recuerdo de ese señor, pero si alguna vez ve este video: hola, soy el muchacho que le conversaste eso, hermano. Muchas gracias por ver este video. El poderosísimo Doctor Misterio les manda un saludo. Hasta la próxima. Bueno,